Bien, en este vídeo vamos a ver las similitudes de lo que sería el acoso grupal organizado y la terapia asertiva comunitaria. Os vais a dar cuenta que son exactamente iguales. Fijaros, en el blog habla de cómo el acoso grupal organizado con Stalking, Electromagnético España, ¿vale? En este caso, las tácticas que utiliza, ¿vale? Fijaros que aquí hay una parte donde habla las tácticas que utiliza, aparte de lo que sería la electromagnética, que es la manipulación de la electricidad y el magnetismo, y eso provoca lesiones y enfermedades físicas, ¿vale? A la larga, por supuesto. Bueno, pues aquí tenéis además, fijaros, cosa que la electricidad se utiliza también en psiquiatría y en psicología, ¿vale? En descargas eléctricas, se utiliza mucho en esos campos. Fijaros, las técnicas de acoso grupal organizado, entonces dice que el gangstalking, el acoso psicológico, o psiops en términos militares, sería ruidos a la puerta del target, alusiones, repeticiones de ciertas palabras, retrasos burocráticos exagerados, difamaciones, calumnias, rumores, campañas de odio, utilización de adolescentes, niños para labores de vigilancia, y acecho, simulación de cacería humana con coches, denegación y dificultades en servicios básicos, creación de grupos de víctimas falsas para desinformar y perjudicar a víctimas reales, prácticas en los límites de la maldad humana, todo sea por destruir el target o víctima. Algunas de estas técnicas consideradas aisladamente podrían parecer nimias, pero la repetición obsesiva les convierte en acoso, algo así como lo de Gota Malaya. La finalidad es desestabilizar a la víctima y que ésta se sienta vigilada. De hecho, las víctimas de acoso organizado, gangstalking, de tortura electromagnética están vigiladas 24/7, 365, ya que se colocan dispositivos de vigilancia en sus casas o entorno habitual. Yo particularmente creo que es más fácil colocar, por ejemplo, en la fachada de enfrente, que dentro de una casa. Sigo siendo partidaria que es más fácil colocar fuera que dentro, ¿vale? Si quisiera, tendría que ser fuera. Porque, a ver, es que dentro, si pillas un dispositivo, es allanamiento de morada y, bueno, es un delito. Es bastante más considerable, igual que fuera, pues no sé el motivo, ¿no? Creo yo, bajo mi punto de vista. Pero bueno, no sé, hay muchos casos y todos son distintos. Fijaros qué más. De hecho, las víctimas entonces se habla de acoso organizado, tortura electromagnética, vigilancia. Además, para acosar todo esto sirve de acosadores para conocer mejor a la víctima, lo cual les ayudará a diseñar el acoso a medida, aislamiento de gran aliados, acosadores y demás. Fijaros que habla de armas electromagnéticas, subidas extremas de tensión arterial, aceleración del pulso cardíaco, cronificación de hipertensión, ataques del corazón, ralentización del metabolismo, fortísimos dolor de cabeza acompañados de vómitos provocados que pueden producir hernias estomacales, diato, bueno, ahí ya habla de pérdida de salud, dolores musculares, fatiga crónica, tinnitus, pérdidas de conciencia, las cuales pueden provocar caídas y consecuencias imprevistas, quemaduras, cáncer, prácticamente casi cualquier enfermedad. Y habla sobre más datos del acoso grupal organizado. Esto también está reconocido, ¿vale? En PSYOPS, que sería guerra psicológica militar, ¿vale? Se utiliza en militares. Pero fijaros lo que dice aquí sobre la terapia comunitaria. ¿Dónde se aplica la terapia comunitaria? Pues en el mismo entorno que se denuncia por parte de la gente que está denunciando acoso grupal organizado. Fijaros, actividades diarias, compras en el supermercado y cocinar, uso de transporte. Esto también lo hacen en religiones, se le achacan a cosas a religiones que utilizan los mismos entornos. Es decir, vigilancia has hecho por distintas personas dentro de un grupo más o menos coordinado para vigilancia. ¿Qué pasa? Que si vamos difamando, que es por términos médicos, entonces la gente participa de buen gusto. Eso sí, realmente es con fines delictivos y difamatorios. Fijaros, aquí dice actividades diarias, compras en el supermercado y cocinar, uso de transporte, relaciones sociales y de familia, compras y cuidados de ropa. Yo conozco mi vehículo particular, pero hay gente que coge el autobús. En el momento que coge el autobús ya saben dónde se dirigen, ya saben a qué hora la cogen, dónde lo cogen, ese autobús, hacia dónde se dirigen. Es decir, es control. Fíjate que más, salud, educación en la prevención de problemas de salud, exámenes médicos, hacer citas rutinarias, educación sexual. Será que también les van a decir quién son sus parejas. Vida familiar, consejo y
psicoeducación, coordinación en la asistencia social de niños, apoyo en el papel de padres, apoyo farmacológico, dispensación de medicamentos, educación en la autoadministración, efectos secundarios, oportunidades laborales, fijaros que también habla entonces, educar a posibles, fijaros, empresas sobre las enfermedades mentales, preparación para un empleo, orientación prevocacional, apoyo al empleo, asistencia de vivienda, ayuda para encontrar una vivienda, orientación en la tarea administrativa para la compraventa de un piso, compra y arregla de cosas para casa, beneficios sociales, ayuda administrativa a la hora de rellenar solicitudes en beneficios sociales, acompañamiento de oficinas de servicios sociales, administración financiera, planificación en un presupuesto, solución y problemas financieros, aumentando la independencia con la administración de fondos. Yo creo que una persona que realmente viva solo, que sueña solo, que trabaje solo, no necesita estar en estas terapias, pero bueno. Fijaros, consejo orientado hacia la resolución de problemas, habilidades para el manejo de enfermedad y tratamiento de abuso de sustancias. Y aparte les recuerdo que, por ejemplo, en organizaciones como el Opus Dei no van a ser ellos la compra, no saben convivir con la sociedad, viven apartados, se clavan pinchos un día a la semana, es decir, hacen unas cosas muy raras para el entorno de la sociedad donde nos vivimos y no por eso los consideran enfermos mentales. O sea que cuidado, o esta gente que, pues yo qué sé, que hacen cosas raras, muy raras. Bueno, y control, sobre todo control, acecho, vigilancia, esto es el mismo programa. Fijaros, la administración financiera, planificación de presupuestos, solución de problemas, aumento de independencia con la administración de fondos, consejo orientado hacia la resolución de problemas, habilidades para el manejo de enfermedad, tratamiento de abuso de sustancias. Existen en España varias comunidades y provincias que llevan experimentando, es decir, que en teoría deberían ser ya pacientes de este tipo de, digamos que de servicios, y si no, es decir, también podrían estar utilizando como acoso para posteriormente tener clientes en este tipo de servicios. Está claro que el acoso grupal organizado se aplica en todos los entornos. Esto es lo mismo. Fijaros lo que dice, entonces, que en Málaga, Asturias, Madrid, Barcelona, también lo digo yo, en Ferrol, y tenemos la mayor tasa de enfermedades mentales de toda Galicia, también la mayor tasa de otros desenlaces, y creo que este tipo de terapias está detrás. Bien, aunque sea aplicadas de forma ilegal, que es lo que estoy denunciando en el canal. Los problemas de la aplicación de estos programas intensivos, bueno, pues fijaros la intromisión de la vida diaria y que desde luego hacen la vida diaria de la persona pública, es decir, no tienen derecho a la privacidad. Fijaros, tienen en cuenta el respeto de su autonomía o la libre elección y estos vivir una vida de forma que se prefiera. Personas que puedan vivir de forma precaria, si ellos lo desean, según su situación social, la dependencia que puede desarrollar los usuarios con respecto al equipo y la sobreprotección de los mismos. El coste económico, aunque todas las investigaciones apuntan a que un servicio con coste similar a la asistencia actual. Y habla un poco de las conclusiones. Vuelvo a decir, esto es ilegal. Es decir, están aplicando en este caso, fijaros aquí hay otro, que vuelve a hablar de lo mismo, necesidades y aspectos a evaluar. ¿Cuál es el proceso que tienen para esto? Fijaros, la situación dinámica habitual y habla que hay que hablar con el paciente. Entonces, que expliquen si tienen que hablar con el paciente para evaluar un posible paciente, cómo pueden aplicar esto durante 2, 4, 6, 8 años sin que una persona pise un equipo médico y en el momento que hay pruebas que puedan imputar a un equipo médico o a los sujetos que están detrás en este tipo de prácticas de forma ilegal. ¿Por qué se niegan a investigar esas denuncias? ¿Saben por qué? Porque saben que son conocedores, desde luego que se puede estar utilizando como acoso y simple y llanamente no lo reconocen. Es más fácil decir que las tácticas que están utilizando como acoso son iguales que las de terapia asertiva comunitaria y que puede ser un grupo delictivo que las esté aplicando. Lo cual hace referencia a que los médicos, en este caso, que están negando que se pueda aplicar sobre sujetos que no sean pacientes, están negando la existencia del propio programa.
Aquí tienen ustedes entonces que dice que tienen que hablar con el paciente, si tuvieran el paciente antes de comenzar este tipo de terapia, deberían de hablar con la persona y aquí entonces explica qué es lo que harían. El paciente tiene que estar es decir, delante, ¿vale? Fijaros, mala evolución con el tratamiento habitual, ingresos repetitivos, pero si no hay ingresos, ¿cómo van a tratar a una persona? Es decir, si no hay violencia, no hay nada. Lo que puede haber son falsos testimonios de un grupo de acosadores que levanten injurias y levanten calumnias contra una persona que pueda aportar pruebas sobre estos hechos. ¿Cuál es el problema que tiene España que está realizando este tipo de tácticas como acoso y también como experimentación ilegal sobre sujetos incumpliendo los tratados de Nuremberg? Bien, pues aquí tienen además que dice que en caso de que siga o no el paciente tratamiento previo en otro servicio de la red, la primera entrevista con el paciente se realiza en la propia, es decir, la primera entrevista. Entonces tiene que haber entrevista. Es decir, que no pueden hacer el acoso grupal organizado durante 1, 2, 3, 4, 5, 6 años, aunque sea tan siquiera 2 meses, si antes no han tenido esa entrevista con la persona, si no han informado a la persona, si no han hecho las cosas como tienen que hacerlas, más una persona que es autónoma, ¿vale? Que entiende perfectamente, en este caso, lo que estamos exponiendo. Esto es un programa médico, pero se está exponiendo que es ilegal, que lo están aplicando de forma ilegal, está denunciando en el juzgado. Entonces aquí está reconociendo que tienen que hablar con la persona, la familia en este caso. Si la persona, desde luego, no tiene los criterios necesarios como para hacer razonar lo que se proponga en este caso, quizás tenga que intervenir la familia, pero en el momento que la persona es autónoma, entiende perfectamente la situación y la información que se le da, también tiene derecho a considerar si quiere o no quiere que la familia se interponga, y más si la persona no es violenta, no ha asesinado a nadie, no ha robado a nadie, no ha clavado nada a nadie, no ha agredido a nadie. ¿Cuánta gente tenemos en España matando, robando, asesinando, agrediendo, amenazando y no están metidos en estos programas? Cuidado, señores, que esto es un delito donde los médicos pasan a ser cómplices de un sistema de represión contra personas que, cuando se aportan pruebas como se están haciendo en este canal, que se está utilizando el campo médico como acoso, lo que están haciendo es evadir la responsabilidad. Recuerdo que están incumpliendo los tratados internacionales sobre derechos humanos y sobre los acuerdos y tratados de Estambul, referentes también a lo que serían los códigos de Nuremberg, donde se reguló la experimentación ilegal, modificación que también durante los últimos años en España existe. Pero nunca pueden aplicar esto de forma experimental, y yo jamás lo autoricé, con lo cual que han cometido un delito de lesa humanidad. Sigo denunciando que el gobierno de España está junto con personas aplicando el sistema médico de terapia asertiva comunitaria de forma completamente ilegal, ya sea con fines delictivos, ya sea con fines experimentales, y cuando se aportan pruebas están vetando a la gente para que la información no llegue a los juzgados. Está denunciado en el juzgado como denunciante de la Unión Europea, porque me he acogido a esa normativa, denunciante de la Unión Europea, donde denuncio la práctica de este sistema de forma ilegal. Ahora tendrán que explicar por qué no están denunciando en este caso este tipo de denuncias, que desde luego son lo suficiente graves porque están incumpliendo los tratados de Nuremberg en caso de que se apliquen
por médicos y en caso de que lo apliquen otro grupo de la comunidad, ¿por qué no está imputado? ¿Por qué no los han investigado? O quizás estuvieron participando en un programa ilegal, haciendo y mintiendo a la comunidad en lo que estaban participando. Aquí hay responsables y las pruebas en el canal. Hasta el siguiente vídeo y por supuesto no me callo, sigo vídeos más cortitos para que vosotros os animéis a compartir que desde luego el acoso en España, incluso con documentos médicos y con tácticas médicas, porque la terapia asertiva comunitaria también la usan con cognición, lenguaje verbal, no verbal, y otras tácticas. Un saludo y hasta el siguiente vídeo. Animaros a compartir. Cuantos más seamos compartiendo, más gente despertará a una China comunista o los centros de reeducación que desde luego el gobierno español lo ha tapado muy bien disfrazado de otro tipo de nombres. Un saludo y hasta el siguiente vídeo.